Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Leía hace poco una anécdota de Demo Shakarian en la página 65 del libro Levantando Vidas en español. Cuenta que hubo una reunión muy grande con 2000 personas en el hotel principal de Charlotte, Carolina del Norte. Cuando estaba terminando el evento, Demo Shakarian se sentía muy cansado y se acercó un joven para pedir oración. Tenía un pie torcido y más corto que la otra pierna, aproximadamente 3 pulgadas, es decir, 8 centímetros más corto. Demos dice que en el libro que estaba muy cansado y en su mente dijo: Jesús, sana ese pie. Inmediatamente se enderezó el pie y en 12 segundos aproximadamente creció. El joven se levantó y cuando caminó se tropezó porque el tacón que llevaba de su pierna enferma pues era más grande, más alto. Así que se quitó los zapatos y salió caminando. Al llegar afuera tuvo una convulsión y dijo: verdaderamente Jesús está vivo. Este joven era ateo, era alcohólico, era drogadicto y además era sicario, un asesino. Llegó al evento porque su abuela, con quien él vivía, pues no sé si le ordenó o le pidió o le suplicó que fuera al evento, y el joven llegó. 5 años después, Demo Shakarian cuenta que fue a una reunión, a un evento en Chicago, y pasa a dar testimonio un joven llamado David, y cuenta que 5 años antes, en un hotel muy importante de Charlotte, había sido sanado de su pierna, y cuenta el mismo incidente, que se tropezó, etcétera, etcétera. En ese momento Demo Shakarian recordó y entendió que se trataba de aquel joven por el que él había orado. Él contó, el joven, su situación, que era ateo. Demos cuenta que se planteó entonces por primera vez el conflicto entre creer en que oramos solo por gente que ya está caminando hacia Dios, que ya ha tenido un encuentro personal con Cristo y entonces pide milagros para su vida. Conflicto con la otra creencia que él pudo comprobar: orar por un ateo, pero recibe también su milagro. Yo estaba leyendo que San Pablo en un mismo párrafo dice 3 cosas: que el que salva es Cristo, que las obras no nos salvan para no presumir de ellas, y tercero, que fuimos creados para hacer el bien. Hace algunos años yo estaba en un hotel aquí en Guatemala, estaba en la mesa principal porque iba a participar. Un joven que estaba también en la mesa pasó a dar testimonio y él contó que había estado totalmente alejado de Dios, tenía una vida displicente y había tenido un encuentro personal con Cristo en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Pero su padre y su madre eran drogadictos
y aunque él tenía conversión, ellos seguían en su vida de drogadicción. Y entonces se volteó hacia mí y dijo, aquí hay una persona que escribió un libro, me lo obsequió, el libro Cómo escuchar la voz de Dios. Yo lo llevé a mi casa y lo dejé sobre una mesa. Y pasaron unos días y lo leyó primero uno, después otro, pero lo leyeron mis padres y por la lectura de ese libro cambiaron. Después tuvieron su encuentro personal con Cristo y ahora pues son personas con las que compartimos el Evangelio. En esa oportunidad yo aprendí que de vez en cuando Dios nos permite conocer el resultado de nuestras oraciones o de nuestras obras de bien. Como en el caso de Demos Shakarian, que él pudo conocer el efecto que hizo esa oración tan sencilla en este joven, que no solo había tenido un camino de conversión, sino que para ese entonces, cuando contó su testimonio, era vicepresidente de una radio cristiana en los Estados Unidos. Muchas veces Demos oró por personas y estoy seguro que no supo el desenlace. Pero esta vez sí, porque a veces es necesario que Dios nos suba el ánimo y el deseo de seguir sirviendo. Curiosamente, hoy yo había programado hacer esta grabación, había leído la enseñanza de Demos, la asocié con mi experiencia, pero estaba desanimado, no tenía muchas ganas de hacer la grabación, porque decía, a veces la ven 100 personas, pero a veces solo la ven 10, 12. Y entonces recordé que el tema que iba a grabar era precisamente que Dios nos levanta el ánimo, y por eso fue que en esa oportunidad yo me enteré que por la lectura de mi libro, 2 drogadictos habían dejado esa vida de drogadicción. La conclusión que yo saco es que podemos orar por creyentes y no creyentes. Dios sabe cuándo por uno y por otros. Pero el que nos salva, como dice San Pablo, es Cristo. Sin embargo, cuando oramos por otros, estamos haciendo obras de bien que forman parte del paquete de salvación que preside Cristo. Y por una oración, como en el caso de David, por quien oró Demos Shakarian, generó su salvación por la obra buena de Demos Shakarian. Porque fuimos creados, dice San Pablo, para hacer el bien. Y hacer el bien es hacer buenas obras. El que nos salva es Cristo, pero las buenas obras son la consecuencia de esa vida de salvación, de peregrinaje constante hacia Dios. Yo espero que esta enseñanza le sirva para entender que si en algún momento está desanimado, Dios se encargará de levantarle el ánimo y permitirle que lo siga sirviendo. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.